Bienvenidos al audio número 2 de Reflexión Activa. En esta oportunidad vamos a reproducir una entrevista que Edgar Meinhardt, director de Urgente 24, me hizo a mí, Silvana Savio. Las preguntas de Edgar fueron la puerta a la posibilidad de hablar en detalle de aspectos específicos del proceso de duelo por suicidio. ¿Por dónde empezar la reparación interior? La pregunta dramática. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Qué herramientas hay para reconstruir el vínculo con la persona que ya no está? ¿Qué significa construir una historia propia coherente? Los dejo directamente con el audio de la entrevista. Hola, Silvana Savio, doctora en psicología, autora, entre otros libros, de Los que quedaron, padres y madres que perdieron a un hijo o a una hija por suicidio. ¿Cómo estás, Silvana? Hola, ¿cómo estás, Edgar? Culpa, enojo, frustración, estigma social, aislamiento, son algunas de las situaciones que mencionás que pueden atravesar estos padres. ¿Por dónde empezar la reparación interior? Mira, de dónde empezar depende en qué momento la persona busca ayuda o toma conciencia de que puede hacer algo ella misma por su propia reparación. Entonces, habría que pensar en una ayuda a corto plazo, una ayuda ya distinta de esa a mediano plazo y a largo plazo. Sí, bien digo. A corto plazo hay que ayudar con salir de esa desorientación porque es un torbellino de emociones. La muerte de un hijo la persona pierde el piso, la vida se destruye, se cae todo lo que había construido, hasta sus creencias, su propia identidad. La persona queda tan desorientada, ese papá, esa mamá, que hay que ayudarlo, a veces también con una ayuda de la medicina para alguna medicación temporaria, para calmar esa angustia y ese dolor intolerable. Ahí el grupo de alrededor, familiares, amigos, hay mucho que pueden hacer. Las cosas básicas, ayudarlos a vestirse, explicarles los trámites que tienen que hacer, ayudarlos con la comida, lo básico. Cuando hablamos de mediano plazo, ya ahí la persona está un poco más consciente de esa situación devastadora que le sucedió. Se puede buscar una terapia individual, una contención individual. Se puede buscar un grupo de apoyo que, sobre todo si es específicamente para duelo por suicidio y si fuese para padres y madres, brinda una ayuda muy focalizada, es muy bueno. Y también para las personas que no son tan abiertas, que no les gusta compartir o por lo que sea, no se sienten de visitar un grupo quizás aún, es que empieza a resultar muy útil las herramientas como por ejemplo los libros donde pueden interiorizarse sobre los procesos de lo que sucede en un duelo así y empezar a saber qué es lo que les espera y que lo que les está pasando a ellos y estos sentimientos y otras tantas cosas que les suceden son normales para la situación terrible que están pasando. ¿Estás ahí todavía, Edgar? Estoy aquí y te quiero preguntar lo siguiente. Hay una serie de preguntas que vos mencionás, que las personas que atraviesan esta situación se hacen. ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Por qué no hice? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Por qué me hiciste esto a mí? ¿Será solo una pesadilla y después me podré despertar? Me enfoqué en cómo no me di cuenta. ¿Es posible darse cuenta de lo que va a pasar? Mira, en mi experiencia he encontrado dos grupos, como para simplificar la explicación. Un grupo de padres donde ya fuera porque ese hijo tenía algún diagnóstico de alguna enfermedad mental, tenía un problema diagnosticado de falta de control de impulsos, o muchos cuestionamientos existenciales sobre el sentido de la vida. Entonces hay padres que si bien no hablaban, por supuesto, del tema de quitarse la propia vida, pero en algún punto lo temían. Entonces, la pérdida de ese hijo, el suicidio del hijo es devastador, es tremendo, es un dolor intolerable, pero en algún punto temían que eso pudiera suceder. Hay otros padres donde para nada se lo podían imaginar
Y entonces esto sucede de la nada, no había ningún tipo de indicio, no había nada en la vida que ellos supieran que podía estar pasándole a esa persona como que indicara que podía querer quitarse la vida. Y en esos casos la desorientación inicial, mira que no hablo del dolor, hablo de la desorientación inicial, en este segundo caso es mayor. Ahora, pusiste una palabra que me pareció sanadora, reconstruir el vínculo, ¿no? Hablas de reconstruir el vínculo con el hijo o hija que ya no está. ¿Cuáles son las herramientas para reconstruir ese vínculo con quien ya no está? Mirá que te pierdo un poco, pero creo que entendiste que me preguntabas sobre herramientas para reconstruir el vínculo. Así es. Sí. Hay un punto donde los padres pueden hacer mucho por ayudarse a sí mismos, que es empezar a tomar conciencia de qué es lo que les está pasando interiormente, tomar contacto con los sentimientos, con los pensamientos. Ahí se van a dar cuenta y es donde surgen la conciencia del enojo, la conciencia de la frustración por todo lo que imaginaban y no fue, el enojo porque es la propia víctima la que se quitó su propia vida, no hay otra persona con quien enojarse, se enojan con ellos mismos y eso produce todavía más enojo. Herramientas para trabajar sobre cómo reconstruir y sanar ese vínculo, yo propongo la escritura terapéutica, el escribir para uno mismo. Es una manera de poder clarificar los sentimientos, clarificar las emociones al ir poniéndolo por escrito y dejar de rumiar en la cabeza esos pensamientos, esas emociones que son recurrentes y no dejan avanzar. Esa es la herramienta que propongo. El vínculo hace falta reconstruirlo porque la persona ya no está más físicamente, pero los padres siguen siendo padres. Por eso es una pregunta, ¿sigo siendo padre? ¿Sigo siendo padre ahora? ¿Soy padre de 2 o de 3 hijos como era antes? Es necesario reconstruir ese vínculo de una manera distinta porque ahora la persona no está. Y ahí es donde mi propuesta es transformar ese dolor en amor para que puedan llevar a sus hijos en sus corazones. Pero para llegar a ese punto de poder incorporarlo como amor en el corazón, hace falta pasar y reconocer todas las otras emociones que están perturbando que se pueda llegar a ese punto que es donde empieza a ser más aliviado para los padres. Silvana, también hablas de construir una historia propia, coherente, que integre. ¿Qué es lo que precisamente estás diciendo con esto? Uno viene haciendo la vida y la va explicando causa-consecuencia, ¿no? Como que se va desarrollando como si fuera un efecto dominó y la vida de uno va teniendo un sentido y un hilo conductor. Cuando se produce el suicidio, ese hilo conductor se rompe y de golpe se pasa a estar en un terreno desconocido, en un terreno no imaginado, y queda una desconexión con todo lo que pasó anteriormente. Entonces, también cuando ya está un poco más avanzado el duelo, que pueden ponerse a pensar y a trabajar, cuando el dolor está un poco más calmado, es necesario volver a mirar atrás con todas esas preguntas que se hacen para buscar las respuestas a las preguntas que tienen respuesta, para aprender a vivir con las preguntas sin respuesta y ellos construir una historia personal en donde ese hilo conductor entre el antes y el después del suicidio se pueda continuar. También la escritura terapéutica es una de mis propuestas para poder relatar esa historia, 1, 2, 3, cientos de veces, porque a medida que van pasando los días y van reflexionando más sobre lo que sucedió, sobre lo que vieron, sobre lo que pudo haber pasado, no como una tarea detectivesca, casi yendo hacia el pasado, van a ir cambiando la versión de la historia. Y está bien que así sea, es una historia dinámica, hasta que con el tiempo van a poder construir una que a ellos los deje satisfechos, como que el hilo se pudo continuar desde el antes hacia el presente. Silvana, ¿qué te llevó a investigar este tema? Esto empezó de una manera personal,
con mi familia acabábamos de mudarnos a vivir a Estados Unidos y uno de los mejores amigos de mi ex marido se suicidó. Como yo no podía estar para ayudar a la familia aquí en Argentina, dije, yo tengo que hacer algo, sentí esa necesidad de hacer algo, y dije, me voy a acercar a otras personas que estén pasando por la misma situación, pero aquí cerca de donde yo vivo. Y ahí me acerqué a esta ONG que menciono en el libro, de Florida, en Estados Unidos, y empecé a coordinar los grupos de apoyo para familiares. Luego el tiempo fue pasando y me di cuenta que la vivencia de los padres era muy particular y me pareció que era muy útil para ellos poder brindarles un espacio donde fuera exclusivamente padres y madres, aunque ellos seguían asistiendo a los otros grupos de apoyo, pero el momento de padres y madres era muy especial porque es una vivencia particular, porque la identidad de los padres se destruye. La vida se acaba en muchos casos, literalmente se les acaba y hay que reconstruir desde cero. Y así es como empecé con eso que te cuento y lo continúo haciendo hasta el presente. ¿Cuánto tiempo demandó la construcción de una, digamos, de una terapia apropiada para encarar estos casos? Mirá que perdí una palabra. ¿Cuánto tiempo demandó? Claro, ¿cuánto tiempo te demandó construir una terapia apropiada para estos casos? Hace más de 16 años que estoy con este tema y fue un aprender con cada reunión de grupo también, porque más allá de lo que uno puede aprender como profesional, leyendo libros profesionales, y en Estados Unidos hay material, hay acceso a congresos específicamente sobre los sobrevivientes o los que quedaron cuando alguien muere por suicidio, hay mucho material al cual uno puede estar actualizado, pero la escuela de ir y compartir con los padres cada reunión de grupo, eso se ha ido construyendo a lo largo de estos más de 16 años que he compartido con ellos. Silvana Savio, gracias. Gracias, Edgar, por la posibilidad de hablar públicamente de este tema tan delicado, que como decía en la nota, a veces la gente no quiere ver porque cuesta mucho darse cuenta que esto le podría pasar a uno, y es muy difícil ver el dolor ajeno y pensar que también eso puede ser en algún momento un problema de uno. Hasta luego.